desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar
Saludamos a nuestros hermanos, amigos, una vez más a través de este medio. Paz de Dios puede estar sobre sus corazones. Agradecido al Señor también por su fidelidad y porque hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Presentar algunas inquietudes de oración por nuestros hermanos los misioneros. De manera muy especial le pido por Andrés Saraño, que él está en Perú. Ha entrado una bacteria que le ha perjudicado y le está trayendo algunos problemas. Entonces le pedimos a la iglesia, a nuestros hermanos, que puedan orar por él. Dios ponga su mano de sanidad. Y orar de manera muy especial por toda la obra misionera. Realmente es una crisis bastante importante. Y quiero motivar a nuestros amados hermanos, amigos, que no dejen de apoyar la obra. Hay más de 200 misioneros en el campo. En cerca de 41 países que Dios ha permitido que lleguen estos misioneros para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Y obviamente necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestros saludos, de nuestros afectos, pero también necesitan que le apoyemos económicamente. Quiera Dios tocar los corazones en este tiempo y que a través de este medio haya un sentir en el corazón de poder reavivar y poder ser una bendición para la obra misionera. Y justamente el sermón hoy tiene que ver con este motivo: la cruz de Jesucristo. Hace pocos días una de nuestras misioneras, muy amada, en nuestros devocionales que tenemos un grupo allí de los misioneros que han pasado por el Ministerio Cristo Rey. Cada mañana recibimos un devocional, un tiempo de oración entre todos para poder mantenernos el uno al otro ministrados en la palabra. Justamente una de ellas trajo una meditación acerca de la importancia de la cruz de Jesucristo, motivo por el que se predica el Evangelio, ¿no? Que la gente pueda oír de Cristo. Entonces, pensando en esto, me puse a analizar lo que la hermana comentó y quiero compartir este sermón. En la cruz hay lugar para ti. Mucho tiempo cantábamos esa alabanza que decíamos: vivió el pecado. Y cuando hablábamos de esto, hablábamos justamente del efecto de la cruz del Calvario. La cruz del Calvario no es algo para poner en el pecho, simplemente para adornar a una iglesia y decir que es una iglesia cristiana. Tampoco las gran cruzadas que han traído tantos desmanes en la sociedad. Esa no es la cruz. La cruz de Cristo es la que trae sanidad, liberación y paz a las personas. En la cruz de Cristo encontramos la redención de nuestros pecados y también en la cruz de Cristo encontramos la paz que otros no lo pueden tener si no es a través de Jesucristo. Por el otro lado, pensar en la cruz marca la historia, el antes y el después. Usted conoce muy bien el AC antes de Cristo y el DC después de Cristo. ¿Dónde parte? En la cruz de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo parte allí en la cruz del Calvario y expira, desde ese momento para atrás, cumplimiento de la palabra, y desde ese momento para adelante, también promesas para la iglesia de Jesucristo. Considerando esto, quiero compartir con ustedes 3 pensamientos referentes a esto de que hay lugar en la cruz del Calvario. Para ello voy a leerle textos bíblicos que puedan reafirmar lo que acabamos de hablar. El libro de Colosenses, capítulo número 1, pasaje 20 nos dice: y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así de lo que está en la tierra como la que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quedó manchado el madero con la cruz de Jesucristo y sus gotas cayeron allí en la tierra, en el Gólgota. Así que el motivo era reconciliar consigo mismo. No hubo ni hay otra manera de llegar a Dios. No es por sacrificio humano, no es por ningún tipo de sacrificio que uno pueda hacer, sino que la cruz de Jesucristo es la que nos ha reconciliado con Dios y nos ha llevado en paz con Él. Así habla el libro de Romanos, que justificado pues para con Dios tenemos paz. Esa palabra justificado en el original significa absuelto de toda culpa,
por medio de lo que aquí el apóstol Pablo plantea a la iglesia de Colosas. Seguidamente en el capítulo 2, pasaje número 14 y 15, dice el apóstol Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Tremendo. Y el pasaje 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es lo más maravilloso, mi amado. El acta que nos era contraria, los pecados que nuestro adversario los señalaba. Ahí fue Cristo a exhibirlo públicamente y nos redimió, nos rescató a través de la cruz de Jesucristo. Considerando esta parte teológica, mi pregunta es, ¿cuánto hace que no estás al pie de la cruz de Jesucristo? Es importante estar al pie de la cruz de Jesucristo. Puse a meditar la escena del día que fue crucificado Jesús. Muy pocos quedaron al pie de la cruz del Calvario, muy pocos. Y cuán importante para la iglesia, para el hombre y la mujer en este tiempo es estar parado frente a la cruz de Jesucristo. Pablo el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que hoy vivo, lo vivo por la fe. Así que Pablo era un hombre que reconocía que estaba crucificado con Jesucristo. Creo que el libro de Romanos nos habla de esto, el libro de la justificación. Aún más nos habla que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Pero pensando en el pie de la cruz y la escena de la cual estoy hablando, empecé a analizar y me encuentro con el centurión, el hombre que comandó la crucifixión de Jesucristo, la persona que se encargó de que Jesús llegara a ese monte, al monte Gólgota, y ahí lo crucificaron, lo subieron, y ahí estuvo expectante el centurión frente a este cuadro, viendo cómo pasaron las horas y el Señor estaba sufriendo allí en esa cruz. Esto es lo que nos relata Isaías capítulo número 53, hablando del siervo sufriente, ¿no? Pero el tema al cual yo quiero abordarme es a la palabra de el centurión. Marcos capítulo 15, pasaje número 39 dice, y el centurión estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado. Así, y dijo verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué había pasado? Él estaba mirando a Jesús y cuando Jesús expira y suelta la palabra, consumado es. La Biblia dice que hubo un gran terremoto, que el cielo se oscureció y que hubo temor ese día. Entonces este hombre, el centurión, al pie de la cruz, reconoció que el que estaba clavado en la cruz del Calvario no era un profeta común, no era uno de los más que estaban a su lado, malhechores y nada por el estilo, sino que él declara verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que el hombre, el centurión, encontró a Cristo al pie de la cruz, reconoció a Cristo al pie de la cruz como Hijo de Dios. Quiero decirte en este día, mi amado, cuán importante es estar a los pies de la cruz del Calvario. Reconoces y debes reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. No es el que soluciona solamente tus problemas, no es simplemente el que te provee lo necesario para tu hogar, no es solamente el que sana, no es un profeta común. Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que con estos años he visto que mucha gente no reconoce todavía a Jesús como Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? Y sencillo. La Biblia nos habla de los discípulos que semejante tormenta en el medio del mar, sacudidos por esa tormenta, se enojaron con Jesús de que él dormía plácidamente mientras el bote, el barquito, estaba siendo sometido con semejante tormenta. Una vez despertado, Jesús se pone en pie y habla al viento y habla al mar y todo se aquieta, en un instante se aquieta. Y dijeron los discípulos, ¿quién es este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y alguien exclamó, es el Hijo de Dios. Entonces, mi estimado, a veces pasamos años en la iglesia
y perdemos el hecho de estar al pie de la cruz, porque ahí es donde reconocemos cuál es el centurión, que Él es el Hijo de Dios. En un momento dado pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y la Biblia dice que los muchachos le dijeron que eres uno de los profetas, que eres Elías resucitado, que eres esto, que el otro. Y la pregunta puntual: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y Pedro, en una inspiración espiritual, dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando exclamó esta palabra, Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Creo que este es el punto, ¿no? Cuando leemos capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles y capítulo 3, entramos en un movimiento de la iglesia donde el apóstol Pedro presenta a Cristo crucificado, pero resucitado como el Hijo de Dios. Y creo que, mi estimado hermano, la iglesia en este tiempo debe reconocer que Cristo está a su advenimiento, pero para que la iglesia sea arrebatada juntamente con Cristo, debe reconocer como el centurión que Jesús es el Hijo de Dios. No es el lugar donde me siento bien, no es simplemente porque es algo mental, sino porque reconoces de que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero decir entonces en esta primera parte que Jesús es el Hijo de Dios, pero se lo reconoce al pie de la cruz. Te invito a que te acerques a la cruz de Jesucristo. Hay lugar para ti en ese lugar y puedas reconocer que Él es el Hijo de Dios. Seguidamente, viendo la escena, ¿no?, de lo que era esa cruz, si bien el centurión antes de cuando muere Jesús reconoce, hubo un acontecimiento, desnudaron a Jesús, tomaron sus ropas, tomaron sus vestidos, y impresionante, ¿no?, como la miseria del ser humano. Hay alguien que está agonizando allí en esa cruz, y dice la Biblia que vieron su túnica, que era de un hilado correcto, que era de una túnica cara. Él era un maestro y tenía la mejor túnica que se le otorgaba a aquellos que alcanzaban esa posición. Pero no es el caso eso, sino lo que aconteció allí. Dice que iban a romper los vestidos y dijeron: no lo rompamos, echemos a suerte y el que gane se queda con esto. Mire, mi estimado, lo segundo que quiero hablarte al pie de la cruz del Calvario es que se cumple la palabra. Porque este acontecimiento no fue casual ni fortuito, sino que fue el cumplimiento de la palabra. San Juan capítulo 19, pasaje 24 dice: entonces dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será esto, para que se cumpliese, escuche, la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Ahí está. Es el eje, el cumplimiento de la palabra. Al pie de la cruz de Jesucristo se cumple la palabra. Cada letra dada por los profetas se cumplió. Aun cuando pidió que le dieran de tomar, le dieron hiel mezclado con vinagre, o vinagre mezclado con hiel, para que se cumpliese la palabra. Así que, mi estimado hermano, al pie de la cruz es importante estar, amigo, porque allí es donde usted ve el cumplimiento de la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Aquí se cumplió la palabra. Es decir, que en la cruz del Calvario, al pie de la cruz, siempre se va a cumplir la palabra que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado una palabra, tenlo por seguro que Dios lo va a cumplir. A veces la ansiedad, los tiempos nos llevan a cometer errores. Pienso en Abraham. Abraham fue llamado por Dios. La Biblia nos relata en el libro de Génesis que el Señor le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Él obedeció. Tenía 75 años Abraham cuando Dios lo llamó, y llegó a los 100 años y todavía no tenía un hijo. Y esto lo llevó a apresurar los tiempos de Dios, y tomó a Agar por mujer y engendró a Ismael, saliendo del cumplimiento de la palabra. Si bien fue bendecido Ismael, es una nación grande, son los árabes que hoy vemos, pero el punto es que le faltaba poco a Abraham para que se cumpliera la palabra. Nos falta poco a veces para que la palabra se cumpla, ¿no? Hay momentos que nos apresuramos y queremos que ya mismo Dios haga algo,
Y si no, tomamos decisiones que no son las mejores, ¿no? Quiero decirte en este día, mi estimado hombre y mujer de Dios, que te aferres ahí al pie de la cruz y reconozca que la palabra de Dios se va a cumplir. Creo que no está de más recordarle a los que me están viendo y escuchando en este día que a nadie le cabe duda que cada palabra que ha salido de la boca de Jesucristo hoy se está cumpliendo. Que uno hubiese pensado que el mundo está como está y el cambio mundial que ha habido. Se han terminado las discusiones de identidad de género, se han terminado las discusiones de los padres diciendo no queremos que a nuestros hijos nos enseñe tal cosa. Bueno, ahora vos tenés que enseñar a tus hijos en tu casa. Se terminó todo. La iglesia ha perdido su paradigma de los shows y todo lo que se hace. Ahora la iglesia verdadera está apareciendo. La palabra se está cumpliendo. Entonces, mi estimado, le animo a que venga al lugar que hay todavía al pie de la cruz y pueda saber que Dios va a cumplir su palabra. Pensando en esto, sigo mirando la escena de la cruz del Calvario. Un hombre, un soldado, varios soldados, reconoce que es hijo de Dios, los vestidos que se reparten, pero antes de expirar Jesús va a hacer otra cosa que es lo tercero en este momento. Si bien esto no es cronológico, sino la escena que hubo allí, el consuelo viene para todos. Veo allí a Jesús a pocos minutos de expirar. Hago un paréntesis, usted sabe que Jesús resucitó, esa es la diferencia. Entonces, mi estimado hermano, antes de expirar, y que voy a comentar luego para concluir qué significó eso, el consumado es, mira a María y mira a Juan, al discípulo al quien él amaba. Impresionante, ¿no? Porque yo digo, hay que ser el Hijo de Dios para no perder detalle. Está ahí sufriendo en la carne, su cuerpo lacerado, sin dormir, y con todo lo que significaba el sufrimiento del Calvario, la maldición de todos nuestros pecados sobre él. Siendo inocente, no deja detalle, porque observa a María, observa a Juan, y dice el texto bíblico, San Juan capítulo 19, pasaje número 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Pasaje 27 dice, y después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Impresionante, impresionante. Digo, ¿cómo va lo tercero que estoy planteando al pie de la cruz? Hay consuelo para todos. Ahí está María llorando la pérdida de su hijo. Es indudable que desde el punto de vista espiritual mucha gente coincidirá conmigo teológicamente, el nacimiento del Espíritu Santo y todo lo que usted ya sabe, pero hay algo que es una verdad que usted lo sabe. 9 meses ella tuvo en su vientre, en su útero, a el Hijo de Dios, al que iba a salvar el mundo. Y entonces cuando uno ve esto dice, tuvo dolores de parto, lo engendró, lo concibió, lo dio a luz. Y usted sabe, estimada mujer, lo que significa un parto. Amamantó a ese bebé, cambió sus pañales, no como los que hoy tenemos, lo cuidó, lo crió y pasó el proceso de cualquier niño. La Biblia nos relata cuando Jesús ya es un niño de 11 años, algunos acontecimientos, pero usted tiene que saber que hay un proceso. El ministerio de Jesús comienza a ejercerse a partir de los 30 años, cuando en aquel entonces se consideraba mayor de edad. Quiere decir que durante todo ese proceso era el hijo. Triste habrá sido para esta mujer ver al hijo que llevó en su vientre y que lo vio crecer ahí clavado en la cruz del Calvario. Y el discípulo amado, a quien se lo consideraba el más privilegiado por muchas cosas, Jesús permitía que este muchacho, siendo joven, recostara su cabeza en su pecho en más de una oportunidad. Es el conocido en la Biblia como el discípulo amado. Libro de San Juan, Apocalipsis, las epístolas del apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor. Es obvio
pegado a Jesús. No le queda otra cosa más que ser un hombre con amor. Por el otro lado, pienso en lo tercero que estoy planteando, que al pie de la cruz hay consuelo para todos. Se consuela una mamá porque le dice: madre, he aquí tu hijo. Es decir, un espacio que iba a cubrir Juan. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo saber que el Señor no deja nada al azar. Dios puede consolar tu corazón, Dios puede consolar tu vida. Quiero decirte que al pie de la cruz no importa el abuso, el golpe, la crisis que hayas pasado en la vida. Al pie de la cruz hay consuelo. El Señor siempre va a traer paz al corazón de aquellos que están al pie de la cruz. Cuán importante es lo que te estoy diciendo en este día. Acércate a la cruz de Jesucristo, porque ahí hay una palabra tremenda que dice el Señor: consumado es. Y no es una palabra sencilla y sin valor. La palabra consumado es todas las dispensaciones, el antes de Cristo y después de Cristo se va a cumplir en la cruz del Calvario. No hay otra, mi estimado hermano. El libro de Hebreos nos habla justamente cómo exhibió públicamente ante el cielo lo que significó la redención del ser humano. Entonces, mi estimado, al pie de la cruz usted va a encontrar un consuelo. Al pie de la cruz usted va a encontrar al Hijo de Dios. Al pie de la cruz usted va a encontrar el cumplimiento de la palabra. No se acerque a la iglesia como una religión, como que viene simplemente a pasarla bien o a pasar un momento de estabilidad. Mi estimado, cada día acerquémonos a la cruz del Calvario. Y me viene a memoria muchos signos que cantábamos. En la cruz, en la cruz. Es tremendo los signos que cantábamos, eran doctrinas que cantábamos, alabábamos a Dios. Sé que estoy hablando como un hombre ya con algunos años, pero no ha terminado ni ha quedado en vigencia estar al pie de la cruz. Creo que necesitamos recordar cada día lo que significa acercarnos a los pies de Jesucristo. Quiero concluir en este día diciéndote una vez más: hay lugar para ti en la cruz del Calvario. Hay lugar para ti al pie de la cruz. Por eso quiero orar en esta hora y bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la iglesia, a nuestros amigos, cada persona apartada que ha oído la palabra, a lo lejos, el obrero, el misionero, el pastor. Te ruego, Espíritu Santo, que nunca se olvide que el comienzo de nuestra vida está al pie de la cruz. Permítenos acercarnos cada día a ella, Señor, sabiendo que allí una sola gota de tu sangre lavará nuestros pecados y traerá a nuestra vida el reconocimiento de que tú eres el Hijo de Dios. Y cada palabra que salió de tu boca se cumplirá, porque tú eres Dios que cumple. Por eso, Dios, te ruego en esta hora que traigas consuelo al corazón, que te lleves carga de la viuda, del desamparado, del huérfano, de aquel que no tiene padre, Señor, en el nombre de Jesús. Así como hiciste con Juan, provéele la madre espiritual, el padre espiritual, para que pueda ser bendecido y consolado en ti. Te alabo, Padre, te bendigo en el nombre de Jesús por siempre. Amén. Saludamos a la iglesia, a los amigos, la paz de Cristo sobre sus vidas.